Hoy vamos a ver fotometría. La fotometría es la ciencia que mide la cantidad de luz. Nos interesa cuantificar la cantidad de luz, sobre todo para saber la cantidad de luz que van a recibir, por ejemplo, los cultivos. Vamos a ver un poquito cómo es la respuesta de la luz, cómo responde a la luz el ojo y las plantas. Antes veamos brevemente lo que es la naturaleza de la luz. La luz es básicamente una onda. Las ondas se comportan de una forma un poco diferente a las partículas. Como podemos ver en esta simulación por computadora, donde vemos un pulso de luz que se difracta al pasar por una rendija, es decir, las ondas doblan a las esquinas. La luz también se refracta al entrar a un medio de distinto índice de refracción, o sea, de diferente velocidad de la luz. Por ejemplo, un pulso de luz que entra en agua cambia su ángulo de incidencia. Y la luz también se dispersa, o lo que se llama scattering. Cuando un fotón o una onda de luz choca con una partícula, se dispersa o se desordena. Entonces, sabiendo un poquito que la luz es una onda, veamos un poco cómo reacciona el ojo frente a la luz. Básicamente, el ojo capta los colores a través de dos tipos de células, los conos y los bastones. Mientras que los bastones detectan solo la intensidad de luz, es decir, tonos en blanco y negro, y están preparados para captar la luz con una baja intensidad, los conos captan los colores. Básicamente hay tres tipos de conos que principalmente responden al rojo, al azul y al verde. Como podemos ver en esta curva, lo que figura acá es la longitud de onda de la luz en nanómetros, es decir, que el espectro visible va entre 400 y 700 nanómetros. Entonces en rojo tenemos la curva de los bastones que detectan básicamente el color rojo, es decir, detectan todos los colores pero con un pico cercano al amarillo. Los otros bastones, los otros conos detectan mayormente el verde y por último el azul. Es decir, que la respuesta del ojo está principalmente centrada alrededor del verde y el amarillo. Por el contrario, las plantas reaccionan a los colores en los extremos del espectro visible. Como podemos ver acá, desde 400 a 700, incluso más abajo del violeta está el ultravioleta, y más arriba del rojo está el infrarrojo. Los distintos tipos de clorofilas reaccionan básicamente a los colores azules, violetas y a los rojos. Y no usan básicamente los colores en el verde y el amarillo. Es por la razón por la que las plantas lucen verde. Es el color que no es aprovechado y es reflejado de vuelta. Cuando comparamos el rango de espectro del ojo humano frente a las clorofilas, vemos que justamente son complementarios. Lo que nos va a interesar en esta unidad, básicamente, va a ser cuantificar la cantidad de luz. Vamos a comenzar definiendo algunos términos y vamos a comenzar con el flujo luminoso, que es la potencia total emitida en todas direcciones. Y la unidad es el lumen. El flujo luminoso lo denominamos con la letra phi por flujo, y es básicamente la energía, pero que es visible por el ojo humano, por unidad de tiempo. Es decir, que es una unidad de potencia.
Hay una equivalencia entre el lumen, que es una unidad de alguna manera centrada en el ojo humano, y el watt, que se llama equivalente luminoso de la energía, y se calcula empíricamente para 555 nanómetros, o sea, para el color verde, que es la máxima sensibilidad del ojo, y tenemos que un watt equivale a 555 nanómetros. O sea, perdón, un watt calculado a 555 nanómetros equivale a 683 lúmenes. Si hacemos la misma equivalencia para la totalidad del espectro, es decir, para la luz blanca, la equivalencia es de un watt de luz blanca equivale a 225 lumen. Es decir, el watt y el lumen son ambas unidades de potencia. Lo que pasa es que una está centrada en el ojo humano y la otra es objetiva, hablando del watt, que es la unidad que se usa en física para la potencia de cualquier tipo, ya sea luminosa, de energía mecánica. Definimos la eficiencia luminosa, sobre todo pensando en una lámpara, como el cociente entre el flujo luminoso, en lumen, respecto a la potencia eléctrica, en watt. Es decir, lumen sobre watt. Acá vemos la eficiencia luminosa para algunas lámparas, su potencia en watt, el flujo luminoso que emiten y, haciendo la cuenta de flujo sobre potencia, la eficiencia luminosa en lumen sobre watt. Podemos ver que la más ineficiente de todas es la incandescente, es decir, la que mayor energía consume para dar apenas 600 lumen. Entre las más eficientes son las de vapor de sodio a baja presión, como la de la iluminación del alumbrado público, que con 180 watts nos pueden dar 33.000 lumen, es decir, 180 lumen sobre watt, es decir, 18 veces más eficiente que la incandescente. Aunque no está en la lista, hoy en día tenemos las lámparas LED, que también tienen una gran eficiencia luminosa, es decir, para muy pocos watts consumidos, tenemos una cantidad de luz equivalente. Por ejemplo, para un flujo luminoso de 600 lumen, hoy en día una lámpara LED quizás consume 5 watts. Es decir, que esta eficiencia se multiplica por 10 o por 20 veces para una lámpara LED. Debido a que la luz es un fenómeno tridimensional, vamos a definir lo que se llama ángulo sólido o estéreo radial. Estéreo del griego sólido. Es el valor de ángulo sólido que determina sobre una esfera de radio 1 un casquete esférico como el que vemos acá. El estéreo radial es el área del casquete esférico para una esfera de radio 1. Lo definimos a través de la letra omega, la letra griega omega, como el área sobre el radio al cuadrado. Dado que el área es en metros cuadrados y r cuadrado es en metros cuadrados, en realidad el estéreo radial es adimensional, pero lo indicamos con SR. Se llama estéreo radial en analogía a los ángulos en radianes, en donde el sistema, si recordarán, el sistema de ángulos es de 0 a 360 grados para los sexagesimales, pero en el sistema radial los 360 grados equivalen a 2pi, que es la circunferencia de un círculo de radio 1. El ángulo sólido de una esfera completa equivale, en este caso, a 4pi, que sería el área de la esfera. Si recordamos, el área de una esfera es
4pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 4pi por radio al cuadrado sobre radio al cuadrado. Nos queda 4pi, el valor de estéreo radial de un ángulo sólido correspondiente a la esfera completa. Por lo tanto, por ejemplo, el estéreo radial para media esfera será 2pi, para un cuarto de esfera será pi, y así. Mediante la definición de ángulo sólido vamos a poder definir lo que es la direccionalidad de las lámparas. Diferentes lámparas dirigen su luz de forma diferente. Vamos a definir, por ejemplo, lo que es directa. Por ejemplo, pensando en un velador que usamos para iluminar la hoja de papel. Semidirecta es cuando parte de la luz va hacia arriba y la mayor cantidad va hacia abajo. General difusa, cuando va hacia todas las direcciones, por ejemplo, el sol, punto luminoso. Directa e indirecta, cuando la misma cantidad de energía va hacia arriba y hacia abajo. Semidirecta, cuando la mayor cantidad de energía va hacia arriba. E indirecta, cuando toda la energía va hacia arriba, que podemos ver, por ejemplo, en la iluminación moderna de departamentos, en donde la lámpara ilumina el techo y luego lo que se usa para iluminar es la luz que refleja el techo. Vamos a definir ahora lo que es la intensidad luminosa como el cociente de flujo luminoso en un ángulo sólido cualquiera. Es decir, la intensidad luminosa I va a ser el flujo luminoso sobre omega, el ángulo sólido. La unidad en el sistema internacional es la candela. Es decir, la candela es lumen sobre estéreo radial. Abreviamos candela con la letra CD. Por otro lado, tenemos la iluminancia, o también llamada iluminación, que es la relación entre el flujo luminoso incidente sobre una superficie y el área de dicha superficie. La iluminancia, con la letra E, es flujo sobre área, es decir, lumen sobre metro cuadrado. A esta unidad le vamos a llamar lux, y se usa básicamente para evaluar la cantidad de energía que incide sobre una superficie que queremos iluminar, a diferencia de la intensidad, que se refiere más a la fuente luminosa. Por ejemplo, los valores típicos de iluminancia: al mediodía del verano sin nubes, de 100.000 a 125.000 lux; mediodía de invierno sin nubes, 20.000 lux; oficina bien iluminada, 400 o 800 lux. Tengamos en cuenta que hay una iluminación óptica óptima para la lectura, por ejemplo, son 350 lux. Han notado que, contrario a lo que uno pudiera pensar, mucha luz no implica que podamos leer bien. Si tratan de leer un libro en la playa, iluminado por el sol, la cantidad de luz va a ser excesiva. En el amanecer y el ocaso tenemos 50 lux, la calle bien iluminada 20 lux, y la luna llena con el cielo claro de 0,25 a 0,50 lux. Es decir, que el ojo es capaz de ver en todos estos rangos de iluminación, es decir, prácticamente que el ojo puede manejar, a diferencia de las cámaras más modernas que tenemos, el ojo es capaz de manejar una diferencia de orden de magnitud de iluminación de casi 1.000.000 de veces, entre lo más oscuro y lo más iluminado. Vamos a demostrar cómo la iluminación o la iluminancia depende con la distancia. Vamos a suponer un punto luminoso, una fuente de luz, que se abre en un dado ángulo sólido omega, que ilumina un área 1, ubicada a una distancia R1, y luego un área 2 a una distancia R2. Lo que nos va a importar acá es cómo cambia la iluminación con la distancia. Por la definición, debido a que en ambos ángulos sólidos el flujo luminoso es el mismo,
tenemos que la iluminancia 1 es el flujo 1 sobre el área 1 y la iluminancia 2 es el flujo 2 sobre el área 2. Si recordamos que la intensidad es el flujo sobre omega, podemos reemplazar al flujo por la intensidad por omega. Lo reemplazamos en estas dos ecuaciones, lo que nos queda abajo, flujo 1 es intensidad por omega y flujo 2 es igual, intensidad por omega. Lo que cambia son las áreas. Por lo tanto, van a cambiar las iluminancias. Dado que el ángulo sólido es el área sobre el radio al cuadrado, obtenemos la siguiente relación. El cociente, o sea, la relación entre la iluminancia 1, que está más cerca, y la iluminancia 2, es igual al radio 2 al cuadrado sobre el radio 1 al cuadrado. Básicamente, lo que rescatamos acá es que la iluminancia decrece con el cuadrado de la distancia. Es decir, si tenemos una dada superficie 1 metro y la alejamos a 2 metros, la distancia se multiplicó por 2 y por lo tanto la iluminancia se va a multiplicar por eso al cuadrado, es decir, se va a reducir en 4 veces. Si la alejamos a 3 veces, la iluminancia va a decrecer en 9 veces. Para entender un poco lo que es la intensidad luminosa, la intensidad luminosa es el flujo sobre ángulo sólido. En cambio, la iluminancia, que puede resultar parecida, es el flujo sobre el área. ¿Por qué son tan diferentes? Siendo que de alguna manera el estereorradial, el ángulo sólido, es una superficie. Veamos con este ejemplo. Suponemos que tenemos un foco luminoso que emite luz, es decir, acá tenemos el flujo luminoso representado por estas líneas, y supongamos que evaluamos a una distancia R1 de la fuente luminosa, ¿cuánto es la intensidad luminosa? La intensidad luminosa va a ser el flujo sobre el ángulo sólido, que sería un casquete esférico. Vamos a cuantificar ese flujo que pasa por el casquete esférico como la cantidad de líneas que penetran esta superficie. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Vamos a decir que la intensidad luminosa es por lo tanto 6 en unidades arbitrarias. Si nos alejamos a una distancia R2, el ángulo sólido correspondiente a esa distancia va a ser un casquete esférico que tiene la misma amplitud angular. Por lo tanto, la intensidad luminosa va a ser nuevamente la cantidad de líneas que penetran esa superficie, es decir, I para R1 va a ser 6, y cuando vemos para R2 también tenemos que son 6 líneas las que penetran esa superficie, es decir, I para R2 es también 6. Es decir, la intensidad luminosa tiene que ver con la fuente y no cambia con la distancia. Por otro lado, si evaluamos la iluminancia a una distancia R1, vamos a suponer que tenemos una hoja de papel de este tamaño. Entonces, vamos a medir la cantidad de líneas, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La iluminancia, que va a ser el flujo sobre el área, o sea, por las líneas que pasan por el área,
Vamos a decir que en este caso es 6. Ahora, si alejamos esa superficie a una distancia R2, tenemos que la cantidad de líneas que penetran la superficie, a lo sumo, es 3. Es decir, la iluminancia es 3. En resumen, lo que concluimos de este ejemplo gráfico es la justificación geométrica por la cual la intensidad luminosa no cambia con la distancia, debido a que de alguna manera indica la cantidad de energía que sale de la fuente luminosa, y la iluminancia sí cambia con la distancia, porque lo que estamos evaluando es la cantidad de luz que llega a la superficie. Por último, vamos a ver cómo cambia la iluminación con la orientación de la superficie. Es decir, cuando en vez de incidir normalmente, incidimos con un dado ángulo alfa. Un ángulo alfa. O sea, omega, la iluminancia para una incidencia normal, y omega para una incidencia oblicua. Pensando en una superficie que está a una distancia h, por ejemplo una mesa, y que cuando iluminamos con una incidencia oblicua, el punto de iluminación está de la fuente luminosa a una distancia r. La iluminancia en ese caso es la intensidad por el coseno al cubo de alfa. Esto implica coseno de alfa elevado al cubo sobre h cuadrado. Más allá del factor del coseno, vemos que también la iluminancia decrece con el cuadrado de la distancia. En los apuntes van a encontrar otra fórmula con coseno sin elevar al cubo, pero que está expresada en función de r al cuadrado. Ambas son equivalentes y se pueden demostrar matemáticamente que son lo mismo. En particular, ¿por qué nos interesa la cantidad de luz? O sea, los lux que recibe una dada área, debido a que diferentes plantas necesitan, para su desarrollo óptimo, diferentes cantidades de iluminancia o iluminación, como podemos ver acá. Hay plantas que su rango óptimo es de 500 a 1500 lux, otras de 1000 a 2500, o sea, más iluminación, y otras aún más, como podemos ver en estos ejemplos. Para finalizar, vamos a ver un resumen de todas las definiciones que vimos hoy en fotometría. Entonces, vimos que la luz se propaga en forma de ondas, que se caracterizan por su longitud de onda, la distancia entre pico y pico de esa onda, en el cual la luz azul corresponde aproximadamente a 400 nanómetros y la luz roja a 700 nanómetros. Vimos el flujo luminoso solo como definición, como energía sobre tiempo, lo medimos en lumen. Básicamente es una potencia centrada en la cantidad de luz que ve el ojo humano, y vimos la equivalencia de esa potencia luminosa con el watt, que para 555 nanómetros, que es el color verde, un watt son 683 lúmenes. Después vimos la intensidad luminosa, que se refiere a la energía que sale de la fuente, como el flujo luminoso sobre el ángulo sólido, y le llamamos con la unidad de candela. Después vimos la iluminancia, que es el flujo sobre área, y se refiere a la superficie que estamos iluminando y no a la fuente, y se mide en lux. Vimos cómo la iluminancia depende de la distancia, es decir, decrece con el cuadrado de la distancia, y cómo depende de la orientación, es decir, con el ángulo de incidencia. Con esto terminamos la clase de fotometría.